Gracias. Vamos en la presencia del Señor en oración, que es lo apropiado. Señor, venimos delante de tu palabra. Vamos a estudiar este capítulo de Jonás, que muchas veces nos parecemos a este personaje de una forma interesante. Sabemos entender tu misericordia, Señor, pero muchas veces nos cuesta compartir esta misericordia con otros. Sabemos predicar gracia, pero no siempre celebramos la gracia cuando esta desafía nuestros prejuicios. Te pedimos, Señor, por medio de este pasaje que vamos a estudiar, que examines nuestro corazón, corrijas nuestros afectos, conformes y confrontes nuestros enojos, Señor, y formas en nosotros un corazón compasivo como el de Cristo. Señor, que tu palabra no solo informe nuestra mente en este día, sino que también transforme nuestra manera de mirar a los perdidos. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén, amén. No sé si conozcan la historia de este personaje, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, en 1947, en una iglesia en München, Alemania, predicando sobre el perdón de Dios, sucedió una situación muy interesante. Es el hecho de que ella estaba predicando un mensaje. Si me puedes ayudar con el siguiente slide, por favor. If you can help me with the next slide. Y ocurrió algo muy interesante. Esta persona estaba predicando en esta iglesia acerca del mensaje del perdón. Y Corrie estaba predicando no solamente el mensaje como que si fuera algo externo para ella, ya que era una predicación más allá de una teoría. Corrie y su familia habían escondido judíos durante la ocupación nazi en Holanda. Y lo que ocurrió... Can you help me with the next slide? This is not working. Y lo que ocurrió es que esta señora estaba con su familia escondiendo ciertos judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis en ese entonces, pero fueron arrestados y enviados a un campo de concentración. Next slide. Lo cual ocurrió una situación en su familia que era bastante difícil para ellos de lidiar, porque enfrentaron cierta persecución por querer ayudar a otras personas. Corrie sobrevivió, pero su hermana Betsy murió en Ravensbrück, en ese lugar. Y en la predicación, después de predicar, lo que ocurrió fue que un hombre se le acercó a esta señora, pero no era un hombre cualquiera. Este hombre que Corrie conoció había sido uno de los guardias del campo de concentración donde ella se encontraba junto con su familia. Aquel hombre había sido guardia donde las mujeres prisioneras eran humilladas y maltratadas. Ahora, después de la guerra, aquel guardia le dijo a Corrie que se había convertido al cristianismo, que sabía que Dios la había perdonado, pero se acercaba a ella específicamente para pedirle perdón por toda la situación que ella había encarado. Corrie cuenta que en ese momento sintió que realmente no podía hacerlo. La memoria del sufrimiento, la muerte de su hermana y la crueldad se habían representado en este individuo que había sido parte de toda esta situación que ella había encarado. Ella había predicado que Dios perdona, pero ahora estaba frente a alguien que representaba el dolor más profundo de su vida. El problema ya no estaba acerca de si es que ella podía enseñar acerca del perdón. Ahora el punto estaba si es que ella podía dar ese perdón a ese individuo. Esa escena nos coloca frente a una de las preguntas más difíciles del corazón del hombre. ¿Puede la misericordia de Dios alcanzar también a esa persona que me ha herido profundamente? ¿Puede Dios perdonar a quien yo no quiero perdonar? ¿Puede Dios tener compasión de quien yo preferiría que sea juzgado? Next slide. Corrie ten Boom, por la gracia de Dios, extendió su mano y perdonó a este hombre. Pero curiosamente, al analizar el contexto de Jonás en el capítulo 4, vemos que aquí Jonás no extiende su mano, como en este caso. Encontramos un profeta que predicó, pero no celebró. Encontramos un siervo de Dios que conoce muy bien la misericordia divina, pero que se enoja cuando esa misericordia se le otorga a aquellas personas que desde su perspectiva no se lo merecían.
En Jonás capítulo 4 vamos a encontrar la culminación de tantas cosas que había ocurrido en la vida de Jonás. El gran problema de Jonás no era, next slide, el gran problema de Jonás no fue que Jonás huyó tras Tarsis en el capítulo 1. Next slide. No es el hecho de que cuando se le dio a Jonás esa orden, él haya corrido. El problema realmente no era ese. Next slide. Ni que haya querido morir ahogado para ser atrapado por un pez. Eso no era el problema. Next slide. O que haya predicado el sermón más corto y desinteresado posible. Si tú lees las Escrituras, la forma en cómo predicó Jonás era realmente simple. 5 palabras. A él realmente no le interesaba que Nínive se convierta. Next slide. Jonás huyó porque sabía que Dios era misericordioso. Y ese era el problema que tenía Jonás. No huyó porque dudara del carácter de Dios, sino porque conocía demasiado bien el carácter de Dios. Él sabía que si Nínive se arrepentía, Dios podía perdonarla. Y eso era precisamente lo que Jonás no quería que ocurra. Ahora, debemos entender algo muy interesante. Next slide. Nínive era una ciudad pagana bastante violenta. Se ha encontrado cierto tipo de descubrimiento arqueológico que demuestra qué características tenía esta nación, por ponerlo de esa forma. Era enemiga de Israel y representaba un poder de Asirio. Ahora, ellos eran bastante sádicos para atacar a la gente. Muchas personas en ese entonces, en ese tiempo, si eras parte de un pueblo y sabías que los asirios venían, preferían suicidarse en caer en manos de los asirios. Porque los asirios llegaban y hacían barbaridades con estas personas. Los despellejaban vivos. Los ponían en palos colgados vivos. Era realmente algo horrible que ellos hacían. Ahora, entendiendo esto, para un profeta hebreo, Nínive no era simplemente un campo misionero. Realmente era una amenaza. Era el tipo de ciudad que muchos preferían que sea destruida. Es entendible que Jonás no quería que esta ciudad sea salvada. Por eso, Jonás 4, next slide, es tan importante. El capítulo 4 no trata solamente de la salvación de una ciudad. Trata de la confrontación del corazón del mensajero de Dios. Jonás había obedecido exactamente el hecho de que tenía que predicar en otras ocasiones, podría entenderse, pero internamente, en esta situación, a pesar de que hizo lo que se le fue llamado, su corazón, su carácter, no estaba alineado con la misericordia de Dios, el Dios que lo había enviado para rescatar a esta nación. Y el pasaje se mueve en 4 escenas principales. Next slide. La primera es el hecho de que el versículo 1 al versículo 3, Jonás se enoja por la compasión de Dios. Cuando leemos el pasaje, dice, por esto desagradó a Jonás de esta manera y se enojó. Ahora, cuando lees por esto, ¿qué es importante hacer? Cuando estás leyendo ese pasaje, es importante entender el contexto. Cuando quieres entender bien las Escrituras es contexto, contexto, contexto. Si estás leyendo desde el capítulo 4 y no has leído los primeros 3 capítulos, obviamente vas a estar completamente perdido. Por esto es lo que acaba de ocurrir en el capítulo 3. Nínive se arrepintió. Dios vio sus obras. Dios vio que se habían apartado del mal camino. Y Dios desistió del mal anunciado. La ciudad no iba a ser destruida. Entonces, por esto fue que Jonás se enojó. Jonás interpreta la misericordia de Dios, lo que Dios hizo como un pacto de compasión por este pueblo, y esa calamidad la hizo personal. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Jonás se molesta porque esa ciudad no iba a ser destruida. Le irritó, siente un desastre interno por el hecho de que no existe un desastre externo que él quería observar. Jonás no está levemente incómodo. La palabra aquí me muestra algo como está enojado ardiente. A ese punto. ¿Alguna vez has estado así de esa forma? Enojado con alguien o alguna situación o una circunstancia que te irritas tanto, que te pones rojo de las iras. Imagínate estar así por el hecho que un pueblo entero no es destruido. Cuando Dios tenía misericordia para ese pueblo. Jonás se enoja porque Dios hizo algo misericordioso. Se enoja porque Nínive se arrepintió y porque Dios no los iba a destruir. A veces nos enojamos y pensamos que nuestro enojo es justo, porque sentimos que tenemos razones suficientes para enojarnos.
Hermanos, es muy importante entender de dónde sale ese enojo. ¿Por qué nos enojamos en ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es lo que te incomoda? Y eso te va a revelar cosas muy importantes acerca de tu carácter. ¿Qué es lo que realmente valoras? Y Jonás vemos que oró al Señor y le dijo esto. Aquí se revela la motivación del capítulo 1. No era esto que yo decía cuando aún estaba en mi tierra que iba a suceder. Y por eso anticipé huir a Tarsis. Jonás le responde esto a Dios. Huyó porque entendía que Dios podía perdonar. No quería que esa misericordia alcance a Nínive. Y luego Jonás confiesa una de las declaraciones más hermosas del carácter de Dios. Jonás está citando la gran revelación del carácter de Dios. Next slide. Que esto se encuentra en Éxodo 34, del 6 al 7, donde menciona: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad, en fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión del pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta declaración es una de las joyas teológicas de Israel. Es el fundamento de la esperanza del pueblo de Israel. Es la razón por la cual Israel podría seguir existiendo a pesar de lo que habían hecho. Era una confesión gloriosa del corazón de Dios. Pero Jonás se molesta por esta joya de la aclaración de quién es Dios. Eso era lo que le molestó a Jonás. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, y eso me irrita. Él toma una verdad que debía llevarlo a adorar y la usa para discutir con Dios. Toma la doctrina de la misericordia y la convierte en un argumento contra el Dios misericordioso. Jonás no quiere que esa gracia alcance a sus enemigos. Esa compasión le molesta cuando le beneficia a aquellos que él detesta. Dios es lento para la ira y Jonás es rápido para enojarse. Esto es uno de los momentos más trágicos del libro. Jonás tiene una excelente teología que tiene unos pésimos efectos. Su doctrina es ortodoxa, pero su corazón está desalineado con el Dios que lo había enviado. Su confesión es correcta, pero su reacción viene a ser pecaminosa. Hermanos, esto es una advertencia que debería ser para nosotros también. Una iglesia puede estar centrada en la gracia, estudiar la gracia, predicar la gracia, y aún así limitar la gracia a aquellas personas que necesitan escuchar que están a tu alrededor. Puedes decir: Dios salva a pecadores, pero incomodarte cuando Dios empieza a salvar a aquella persona que tú detestas, aquella persona que tú odias, aquella persona que te lastimó y te hizo el daño más profundo en tu corazón. Next slide. Un teólogo, John Kessler, es profesor de historia en Knox, de Theology Seminary, menciona esto. Next slide. Dios no tiene obligación. Oh, previous slide is the slide of the individual. Dios no tiene ninguna obligación con los pecadores, salvo la de condenarlos. Puede o no, según su sabiduría, ejercer misericordia sobre ellos. Pero la misericordia no es algo que Dios esté obligado a ofrecer a nadie. No tuvo misericordia de los ángeles cuando pecaron. Y con respecto a las criaturas humanas caídas, dice: tendré misericordia de quien yo tenga y de quien yo quiera tenerla. Él insiste firmemente en que la misericordia es opcional para el que depende únicamente de la voluntad soberana. Eso significa que nadie puede exigir misericordia como derecho. Pero también significa que nadie puede prohibir a Dios mostrar misericordia como soberano. Dios decide extender esa misericordia en Nínive. Pero Jonás no tiene derecho por qué enojarse a esto. Y entonces Jonás llega al extremo. Y le dice: oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. ¡Qué tragedia! Si analizamos todo el libro de Jonás, vemos que en el capítulo 2, Jonás está agradecido a Dios porque salvó su vida. Y en el capítulo 4, Jonás le pide que le quite la vida. En el capítulo 2, Jonás fue rescatado por misericordia de Dios. En el capítulo 4, Jonás no quiere vivir porque Dios mostró misericordia a otros.
Jonás prefiere morir antes de aceptar un mundo donde Dios perdona a Nínive. La redención de Nínive lo deprime. La misericordia de Dios hacia sus enemigos es algo insoportable para Jonás. Y aquí debemos detenernos, porque la pregunta no es si alguna vez hemos pedido morir como Jonás. La pregunta es si alguna vez hemos preferido nuestra versión de justicia por encima de la misericordia de Dios. Cuando alguien te hace algo tan aberrante o te lastima, ¿qué es lo que primero viene a tu corazón? Quieres justicia, ¿verdad? Quieres que la persona pague por lo que te acaba de hacer. Ahora mi pregunta es, ¿quieres que Dios te trate de la misma forma? ¿Quieres recibir justicia de Dios en ese instante? Puedes darte cuenta que al leer Jonás, uno comienza a criticar a Jonás en esa postura y decir, wow, Jonás, ¿cómo te pudiste hacer esto? Pero muy profundo en nuestro corazón, si analizamos quiénes somos, no somos tan diferentes a Jonás. La pregunta es si hay personas cuya salvación te costaría celebrar. Si hay alguien que nos cuesta imaginar recibiendo la misma gracia que tú has recibido. Y aquí es donde viene la idea principal de todo este sermón. Next slide to the main point. El llamado a evangelizar es demasiado importante como para subordinarlo a nuestra comodidad, nuestros caprichos o nuestros prejuicios. Next slide. No podemos recibir la gracia como regalo y tratar como propiedad privada esa gracia. No podemos decir que esa gracia únicamente me pertenece a mí. La iglesia, que ha sido alcanzada por gracia, no tiene derecho de administrar esa gracia como si fuera suya. El primer movimiento del pasaje nos confronta. Jonás se enoja por la compasión de Dios, pero Dios no abandonó al profeta en su enojo. Next slide. Dios ahora confronta el enojo de Jonás. Del versículo 4 al 5, podemos ver la respuesta de Dios, que es realmente sorprendente. Después de la oración amarga de Jonás, esperaremos una reprensión severa, quizás una palabra de juicio para Jonás por la forma en cómo se comporta, pero Dios responde con una pregunta. El Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Dios está preguntando, ¿es bueno que ardas así de esta forma? Hay enojos que son correctos. La Escritura habla acerca de indignación frente al pecado, frente a la injusticia, frente a la deshonra a Dios. Pero el enojo de Jonás no era nada de esto. El enojo era porque Dios fue más misericordioso de lo que Jonás quería que sea para este pueblo. Jonás entendía la ira de Dios, pero no comparte el deleite de Dios en su misericordia. Él estaba alabando al Dios de justicia, al Dios santo, que quería que castigue a este pueblo. Pero cuando se trataba acerca de su gracia y su misericordia, era como que si Jonás estuviera diciendo, no, quítate de ahí. Ellos se merecen el castigo. Desconectando esa característica de Dios. Y eso nos advierte que podemos hacer ministerio sin compartir el corazón de Dios. Podemos servir, enseñar, cantar, liderar, predicar, evangelizar y aún así estar internamente resentidos con el propósito redentor de Dios. No estamos alineados con su corazón. Next slide. En 1 Corintios 13, del 1 al 3 menciona, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendería todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me aprovecha. ¿De qué te sirve el hecho de ser parte de la iglesia, de venir, de hacer cosas afuera, pero si no tienes el corazón de Dios, de misericordia, de gracia, de amor? Si cuando tú estás llamado a predicar el evangelio y a ser discípulos en todas las naciones, pero realmente
Tú pones tu preferencia, no, es que no estoy preparado, me siento incómodo, no tengo todas las respuestas, o el vecino me cae mal, lo que sea, cualquier cosa que pongas enfrente. Te das cuenta que no tienes el corazón de Dios. Te estoy haciendo caer en cuenta que no estás muy alejado de Jonás. Jonás predicó a Nínive, pero no compartía el corazón misericordioso de Dios, que lo envió a alcanzar a estas personas que no se merecían nada más que juicio de Dios. Pero Jonás pensaba que él era diferente. La misión de Dios no es simplemente una tarea que cumplimos, es una expresión del corazón que debemos reflejar de Dios. Pero observa la respuesta que Jonás, en el versículo 5, menciona. En realidad no responde con palabras, responde con distancia. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y allí hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucediera en la ciudad. Next slide. Jonás se aleja, sale de la ciudad, se coloca al oriente, construye un cobertizo con lo poco que encuentra, una estructura rudimentaria para poder cubrirse del calor, como un refugio temporal de un sol incandescente en ese lugar, y se sienta a ver qué sucede con la ciudad. Jonás lo mira de lejos. Y la intención que tenía Jonás es ver desde lejos para tener el palco principal para ver qué es lo que va a hacer Dios, en cómo lo va a destruir. Él esperaba aún todavía en que toda esa ciudad iba a ser destruida. Hermano, esa postura es realmente peligrosa. Es posible estar físicamente cerca de la misión, pero emocionalmente lejos de la misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos sentamos fuera de la vida de personas que necesitan misericordia. Nos sentamos fuera de comunidades que necesitan el Evangelio. Vemos a aquella persona que sabes que necesita de Cristo, pero te quedas callado. Hay personas que para nosotros son Nínive. Puede ser ese familiar que nos hirió, personas con un pasado moral complicado, comunidades que no entendemos, tal vez un grupo que nos incomoda, alguien que tiene ideas políticas diferentes a las tuyas. Y en vez de acercarnos con compasión, nos sentamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Nos distanciamos. Next slide. Pero debemos entender que el llamado a evangelizar es demasiado importante como para subordinarlo a nuestra comodidad. Next slide. Nuestro capricho o nuestros prejuicios. No puedes poner por encima lo que tú sientes o lo que tú quieres a lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios llama a Jonás a salir de su enramada interior. Dios llama a su pueblo a dejar la postura de espectador resentido. La iglesia no puede mirar la ciudad y ver cómo cae. La iglesia debe mirar la ciudad y preguntarse cómo llevaremos la misericordia de Dios a aquellas personas que no pueden discernir el bien y el mal. Y Dios confronta el enojo de Jonás. Pero Jonás no aprende con una pregunta, así que Dios, en su paciencia, le va a dar una lección visual. Next slide. Desde el versículo 6 al 9, Dios expone el corazón de Jonás. Y en esta sección, vemos que él recibe una lección objetiva. Dice el Señor, Dios dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Ahora, Dios no solo habla con Jonás, sino ahora le va a enseñar. Me encanta esto por el hecho de que es como padre y que no entendió por palabras. Te voy a enseñar por una situación práctica para que te des cuenta. ¿Dónde está tu corazón? Next slide. Nada en la escena es casualidad. La planta, el gusano, el viento, el sol, nada es casualidad. Todos son instrumentos en la mano de Dios para pastorear el corazón de Jonás. Jonás está bajo el cobertizo probablemente que le daba esa sombra limitada, parcial, temporal, pero en ese momento Dios hace crecer una planta que lo cubre. La planta fue un acto de favor inmerecido. Jonás estaba enojado, resentido, esperando ver juicio, y Dios le da una sombra. Dios le da ese alivio, le muestra esa bondad a este hombre que realmente no quería la bondad para otros. Pero la planta no es solamente comodidad, es una herramienta pedagógica.
Dios está preparando una lección para Jonás. Y curiosamente, mira la reacción. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Esta frase es sumamente trágica. Jonás se alegró con gran alegría, viene a ser la traducción de griego. Es la primera vez en el libro donde vemos que Jonás se alegra por una planta. ¿No se alegró cuando los marineros temieron al Señor? Cuando los marineros reconocieron la grandeza del Dios que controlaba todas las cosas a su alrededor, tanto el mar como los océanos. Jonás no les interesó que los marineros entendieran quién es ese Dios. Tampoco se alegró cuando lo rescató del vientre del pez. Tampoco se alegró cuando Nínive se arrepintió o cuando Dios perdonó a esa ciudad. Él se alegra solo por una miserable planta que lo cubre, que le da esa comodidad. Qué espejo tan incómodo para nosotros. Porque nuestras alegrías realmente revelan nuestros afectos. Lo que produce mayor gozo revela lo que realmente valoras. Y lo que produce mayor enojo revela lo que realmente sentimos que está amenazando nuestra comodidad o lo que queremos. No hay nada malo en la planta en sí mismo. La planta fue un regalo de Dios. El problema es tener el corazón atado a una comodidad temporal, mientras que una ciudad necesita la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu planta? ¿Qué es eso que estás tan a gusto? Que te hace sentir bien. Pero si se te quitaran esa planta, comienzas a quejarte. Cuando en realidad la perspectiva de Dios no es tu comodidad. Déjame aclararte esto. A Dios no le interesa tu comodidad. A Dios no le interesa tu alegría. Trata de buscar un versículo donde diga eso. A Dios le interesa tu santidad. A Dios le interesa que tú seas más como su Hijo Jesucristo. Eso es lo que le interesa a Dios. Pero muchas veces nosotros nos aferramos con cierto tipo de cosas aquí en el mundo que no tienen nada que ver con respecto a la santidad. Se asemeja mucho al evangelio barato de la prosperidad, que queremos nuestra mejor vida hoy. Queremos sentirnos cómodos ahora. Y nos olvidamos que existe una eternidad. Ten mucho cuidado con aquella cosa que tú consideras importante en esta vida que no tiene ningún valor eterno. Tu casa, auto, cosas materiales, cosas que en este mundo no puedes llevarte a la eternidad. Piensa, ¿dónde está tu corazón? Luego Dios dispone un gusano. Es like, para la raya del alba, al día siguiente Dios dispuso un gusano para atacar la planta y ésta se secó. La misma soberanía que trajo la planta trae el gusano. El Dios que alivió a Jonás ahora retira ese alivio, no porque sea cruel, sino porque está exponiendo ahora el corazón de su siervo. La pérdida de la planta, next slide, no es por el hecho de que haya sido un accidente, sino que ahora es una cirugía espiritual en el corazón de Jonás. Dios retira lo que Jonás ama para mostrarle qué es lo que realmente está gobernando su corazón. Jonás esperaba algún tipo de juicio o destrucción de Nínive, pero esa destrucción solo ocurre en la planta que le estaba dando esa comodidad. A veces Dios permite que la planta en nuestras vidas se marchite para mostrarnos qué es lo que está gobernando nuestro corazón. ¿Qué es eso tan pequeño que es tu idolatría? Dios retira una comodidad para revelar en nosotros una idolatría. Toca nuestras preferencias, nuestra seguridad, nuestra rutina, reputación, recursos, control de cosas, para mostrarnos que estamos más apegados a la planta que al corazón y la misión del Padre. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Y así él desfallecía. El viento abrasador era caliente, seco, opresivo. El sol golpea la cabeza de Jonás. Su incomodidad física se intensifica. Su frustración emocional se desborda. Y con toda su alma dice otra vez, mejor
es la muerte que la vida. Versículo 3, menciona aquí, Jonás quería morir porque Dios no destruyó Nínive. El versículo 8, quiere morir porque perdió la planta. Eso muestra cuán profundamente desordenado estaba su corazón. Jonás no puede vivir feliz en un mundo donde Dios salva a sus enemigos y seca una planta. No puede aceptar que Dios muestre misericordia donde Él quería juicio y retire sombra donde Él quería alivio. ¿Puedes darte cuenta qué egoísta es su corazón? Todo se trata acerca de mí, de lo que yo quiero que ocurra, de lo que quiero que pase en mi vida, de mi comodidad. Muchos ven a Jonás de esa forma y dicen, wow, qué increíble cómo Jonás se portó así. Jonás es un espejo para nosotros. Donde este pasaje tiene que realmente confrontarnos y hacerte caer en cuenta. ¿Qué es el libreto de mi vida que yo quiero a Dios que haga? ¿O cuáles son las comodidades que yo tengo que, digo, Señor, toma toda mi vida excepto esto de aquí? Next slide. Jerry Grant, pastor de Grace Emmanuel Bible Church, menciona esto. Cuando nos enojamos con las personas y las circunstancias, en realidad estamos arremetiendo contra la providencia divina. En lugar de aceptar las ofensas, exigimos que Dios ordene nuestras vidas según nuestros propios criterios, nuestra percepción de los demás y nuestra comodidad. Eso es exactamente lo que sucede con Jonás. Jonás quiere que Dios gobierne el mundo según el guión de Jonás. Quiere misericordia para él, pero juicio para Nínive. Sombra para su cabeza y confirmación para su enojo, destruyendo a un pueblo que él detesta. Entonces Jonás le pregunta otra vez, ¿tienes acaso razón para enojarte por la planta? Dios está llevando a Jonás a verse a sí mismo. La planta se convierte en un espejo. La pregunta busca que Jonás reconozca la inversión de sus valores. Y Jonás le responde, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, respondió. ¿Qué respuesta tan dura? Jonás no se arrepiente. Él defiende su enojo. En este punto Jonás queda expuesto. Se preocupó por una planta, pero no por Nínive. Se entristece por la sombra perdida, pero no por las almas perdidas. La iglesia contemporánea debe reconocer que puede alegrarse por sus plantas, sus programas, edificios, recursos, preferencias, comodidades, y al mismo tiempo no alegrarse por la misericordia de Dios hacia los perdidos. Nos quejamos porque tenemos que manejar 20 minutos a la iglesia en un auto con aire acondicionado para llegar a un lugar más cómodo, solo por el hecho de que me hace sentir bien. Pero cuando se trata acerca de encontrar la palabra de Dios en un lugar que te transforme, ay no, es que está muy lejos. Una congregación puede llorar por cambios internos y no llorar por una ciudad sin Cristo. Puede defender sus comodidades con más pasión que la misión. Ese pasaje nos llama a arrepentirnos con una fe centrada en nuestra comodidad. A veces Dios permite que la planta se marchite, no para destruirnos, sino para mostrarnos que nuestra alegría estaba descansando en algo demasiado pequeño. Next slide. El llamado que tenemos a alcanzar al mundo, el llamado a evangelizar, next slide, es demasiado importante como para subordinarlo a nuestra comodidad, nuestros caprichos o nuestros prejuicios. No pongas tu comodidad por encima de lo que Dios te ha llamado a hacer. Next slide. Dios nos ha mostrado el corazón de Jonás y ahora Dios va a revelar su propio corazón. Next slide. Del versículo 10 al 11, Dios revela la grandeza de su compasión. Entonces le dijo, tú te apiadaste por la planta y por lo que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació de una noche a otra y pereció. Esta es la conclusión teológica del libro. Todo ha estado avanzando hasta esa pregunta. Jonás no trabajó por la planta, no la sembró, no la cuidó, no la regó, no la cultivó ni la hizo crecer. No tenía ningún derecho sobre esa planta. Fue un regalo de gracia que Dios le había dado. Y aún así Jonás se aferró a ella, se enojó por ella, quiso incluso la muerte por el hecho que ya no existía. Y le hace la pregunta final, Jesús, ¿y no he de apiadarme yo por Nínive?
El contraste que se da es muy interesante, el tú y el yo. Tú te apiadaste por la planta y yo no he de hacer lo mismo, de apiadarme por una ciudad. Tú te preocupas por algo que tú no creaste y yo no puedo preocuparme por algo que yo creé, estos seres humanos. Va un argumento del menor al mayor. Si Jonás puede sentir algo por una planta temporal, ¿cómo cuestionar que Dios sienta compasión por una ciudad llena de personas? Si Jonás se duele por la pérdida de lo que estaba dándole comodidad, ¿cómo puedes acusar a Dios de dolerse por una ciudad que estaba moral y espiritualmente perdida? Una ciudad de más de 100,000 personas que no entendían ni su derecha ni su izquierda. Ahora, la frase no necesariamente es para describir que los ninivitas eran moralmente inocentes. No, sabemos que la historia demuestra que realmente eran perversos. El libro no ha dicho en ninguna parte que su maldad había sido como no tan mala. Más bien comunica una condición de ignorancia, de inmadurez moral y falta de entendimiento espiritual. Son culpables, por supuesto que son culpables, pero también están perdidos. Son responsables, sí, pero también necesitan misericordia. Y es curioso que el libro termina con la pregunta, incluso también muchos animales. Esta frase puede ser extraña al final del libro, pero revela algo del corazón amplio de Dios. La misericordia divina alcanza toda su creación, incluso animales de la ciudad. Valen mucho más que la planta por la cual Jonás se estaba quejando. Y esto puede pasar a nosotros. Nuestra compasión puede estar gobernada por conveniencias, por afinidad, cultura, clase social, prejuicios. Nos duele lo que toca nuestra vida, lo que toca nuestra comodidad, y no nos duele aquello que a Dios le duele. Lloramos por nuestras plantas, pero no por lo que a Dios le interesa. Next slide. Charles Spurgeon menciona esto. Si los pecadores han de ser condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Y si el infierno ha de llenarse, al menos que se llene con los dientes de nuestros esfuerzos y que nadie vaya allí sin ser advertido y sin que hayamos orado por él. Ese es el espíritu que un seguidor de Cristo debería tener. El corazón de Dios es que nadie perezca. Debemos estar alineados con ese corazón. El corazón evangelístico ruega, advierte, ora, llora, llama, se acerca. El amor evangelístico implora misericordia. Next slide, twice. El llamado a evangelizar es demasiado importante como para subordinarlo a nuestra comodidad. El libro termina con una pregunta de Dios abierta. Y esto no es un accidente, porque la pregunta queda flotando para que ahora el lector responda. Queda abierta para que Israel responda, queda abierta para que la iglesia responda, queda abierta para que tú respondas. Next slide. Vemos esta conclusión. I'm going to point the 4 points, so go for it. La primera es el hecho de que Jonás se enfoca en la compasión de Dios, del versículo 1 al versículo 3. Jonás abre la sección del libro donde se revela el verdadero conflicto del profeta. Next slide. Su corazón no estaba alineado con la misericordia de Dios. Next slide. Dios confronta el enojo de Jonás, del versículo 4 al versículo 5, donde vemos que Dios no responde con ternura, sino quien no rompe el diálogo con Jonás, sino que se acerca para llevarlo a considerar su corazón. Next slide. Dios expone el corazón de Jonás del versículo 6 al 9. Dios transforma la incomodidad física de Jonás en una lección espiritual. El propósito no es simplemente de aliviarlo ni castigarlo, sino de revelar que Jonás se alegra por una planta en lugar de un pueblo que se arrepiente. Y por último, next slide. Dios revela la grandeza de su compasión del versículo 10 al 11. Dios presenta el argumento final que revela el corazón del libro. ¿Recuerdan la historia que mencioné al principio de Corrie ten Boom, que predicó sobre el perdón y que se topa con aquella persona que representaba toda la tragedia que ella había vivido? Puede alcanzar a un antiguo guardia
que lastimó tanto su vida, esa misericordia y ese perdón? Por la gracia de Dios, Curry extendió su mano y la misericordia que ella había recibido se convirtió en misericordia extendida. Jonás, en cambio, termina frente a una pregunta. Dios lo deja mirando, no una planta, sino una ciudad. Dios confronta ese enojo, no con una explosión de ira, sino con una pregunta misericordiosa. Israel no podía recibir misericordia y luego resentir y decir, esa misericordia que recibimos nosotros no podemos darle a nadie más. No podían limitar la gracia de Dios solamente para su propio pueblo y mirar a los gentiles como que si fueran una amenaza. Ahora, para nosotros como iglesia en la actualidad, debemos de cuidarnos de predicar la gracia mientras limitamos emocionalmente ese alcance de la gracia a aquellas personas que lo necesitan. Jonás nos advierte que podemos tener éxito ministerial sin gozo de misional. Podemos predicar la verdad sin reflejar el corazón de Dios en la verdad. Por eso este pasaje nos llama a examinar nuestras preguntas profundas de corazón. ¿Hay alguna persona en tu vida que tú no quieras celebrar que sea salvo? Si somos honestos, tiene que haber alguien. Yo en mi corazón tengo una persona que lastimó a mi madre. Y me pongo a pensar, ¿por qué puedo resistir yo la misericordia que Dios me ha otorgado libremente a un miserable pecador? Y decir, no, a él no lo hagas. ¿Quién soy yo? Más que un simple receptor de la gracia y misericordia, que no merecía nada más que el castigo y la ira de Dios. Hermanos, este pasaje nos llama a predicar la misericordia con un corazón transformado por la misericordia. La fidelidad bíblica no consiste solamente en anunciar juicio, también consiste en reflejar el corazón de Dios, que se complace en mostrar esa misericordia. La gracia de Jonás que Jonás resiste, es la misma clase de gracia que sostiene toda nuestra esperanza. Dios muestra gracia a quienes no la merecen. Tú y yo no la merecíamos. ¿Quién somos nosotros para evitar que alguien más la reciba? Pero el Evangelio no solo perdona a los ninivitas arrepentidos, también confronta a los Jonás religiosos que se resisten a la misericordia. Si la salvación es por gracia, entonces nadie puede reclamar el privilegio exclusivo de la gracia y negarla normalmente únicamente para los que te caen bien. Considera esta gracia representada en Cristo. Jonás salió de la ciudad esperando ver castigo. Cristo salió de la ciudad para ser castigado en nuestro lugar. Jonás se sentó bajo una sombra para proteger su comunidad. Cristo fue levantado sobre la cruz para salvar a sus enemigos. Jonás se enojó porque Dios perdonó a los pecadores. Cristo oró por los enemigos diciéndoles, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jonás no quería que Nínive viviera. Cristo murió por pecadores como nosotros para que tengamos vida eterna. Si Cristo tuvo misericordia de nosotros cuando éramos enemigos, ¿cómo no vamos a llevar esa misericordia a otros? Si Cristo no subordinó nuestra salvación a su comodidad, ¿cómo subordinaremos nosotros la evangelización a la nuestra? Iglesia, Dios nos llama a cambiar nuestra perspectiva acerca de esa planta a la ciudad, de esa comodidad a las almas, de la compasión selectiva a dar esa misericordia de Dios a todos. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros enojos injustos, de nuestras comodidades son idolatrías, nuestros caprichos y nuestros prejuicios. Nos llama a recibir su misericordia y reflejar esa misericordia. Hermano, tú eres la única Biblia andante que alguien va a poder observar. No subordinemos la misión de Dios a nuestra comodidad. Pidamos que Dios nos dé un corazón por el Nínive que está a tu alrededor. Pidamos que nuestra ciudad no sea para nosotros un espectáculo de juicio, sino un campo de misericordia.
No te quedes como Jonás. Espero que después de escuchar este mensaje, ahora veas a Jonás no como una persona a la cual criticar, sino como un espejo que te refleje si es que hay algo que tienes que cambiar. Porque al final de cuentas, tu vida fue comprada por la sangre derramada de Cristo. Ese sacrificio es gratuito. No fue barato, pero es gratuito. Y gracias a ese regalo, vive representando al Señor que te demuestra esa gracia y misericordia, otorgando aquello que no merecías. Porque cuando lo haces, estás reflejando el carácter de Cristo y ese amor que tú recibiste por honor y gloria de su nombre. Amén. Santo Padre, confesamos que muchas veces hemos amado más nuestras plantas que tu ciudad. Hemos defendido más nuestra comodidad que tu misión, justificando nuestros enojos que no reflejan tu carácter. Hemos recibido misericordia y, sin embargo, hemos sido lentos para desear que otros también la reciban. Señor Jesucristo, perdona nuestra compasión selectiva, nuestros prejuicios, nuestra obediencia externa sin sumisión interna. Perdona cuando hemos predicado la gracia sin reflejar el corazón de la gracia. Espíritu Santo, danos ojos para ver a los perdidos como tú los ves. Danos lágrimas por nuestra ciudad, valentía para evangelizar, humildad para perdonar. Danos ese gozo cuando tu misericordia alcance a aquellos que nosotros no habríamos escogido. Forma en nosotros el corazón de Cristo, quien no se quejó de sus enemigos, sino que vino a salvarlos. Haznos una iglesia que ama tu misericordia, celebra tu gracia y obedece tu llamado. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen: Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.